pues, hola a todos, ya estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les mostraré los 10 patrones de 3x3 que todo el mundo debe saber. Tal vez sean algunos patrones relativamente muy fáciles, por eso es que los he puesto en esta categoría. Pero de todas maneras se los mostraré y espero que les guste. Dejaré aquí abajito los algoritmos que vamos a utilizar y también los haré bien lento para que puedan captar la idea. Así que empezamos. Bueno, pues vamos con el primer patrón, el giro de anillos. Se los dejaré aquí abajo el algoritmo que utilizaré y lo haré bien lento. Vamos. Vamos a utilizar la capa de blanca hacia arriba y la verde al frente, ¿ok? F, D, F', D2, L', B', U, L, D, R, U, L', F', U, L y U2. El segundo patrón, el cubo en cubo. F, L, F, U', R, U, F2, L2, U', L', B, D', B', L2 y U. Tercer patrón, el cubo en cubo en cubo. Vamos. F', U, B', R', U, F2, U2, F', U', F, U2, D, B', D', R2, B2 y U'. Vamos con el cuarto patrón, giro de vértices. A ver. D, F2, U', B, F', L, R', D, L2, U', B, R2, B', U, L2 y U'. Quinto patrón, el giro de centros. Esta vez utilizaremos la capa M y la capa E. Los que no lo saben, se los voy a mostrar. M', E', M', E', M', E', M' y E'. Sexto patrón, el patrón de ajedrez o patrón alternado.
Este patrón tiene dos formas de hacerse, con las capas interiores y con las capas exteriores. Pero como este patrón se puede hacer a un mirror o algunos otros cubos que se deforman o modificaciones, los haré de las dos maneras. Empezamos con el primero. M2, E2, S2. La segunda manera es con las capas exteriores y hacemos R2, L2, F2, B2, U2 y D2. Séptimo patrón, las 4 T. B2, L2, R2, F2, D', L2, B2, F2, R2 y U'. Este patrón solo se aplica en las 4 caras, ni en la superior ni en la inferior. Octavo patrón, las 6 T. F2, R2, U2, F', B, D2, L2, F y B. A diferencia del patrón de las 4T, este patrón afecta a las 6 caras. Noveno patrón, el 8. D', L2, B2, F2, U2, L', U2, F, R2, U', L2, F2, U2, R, U2, B' y U2. Décimo patrón y último de este capítulo, las S o 5. D', L2, B2, U2, F2, R2, U2, L2, L2, D', U, R2 y U'. 4 caras donde hay S o Z o 5, como ustedes lo puedan diferenciar. Pueden ser 5, pueden ser Z o S. Bueno, pues chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan gustado estos 10 patrones que todos ustedes ya deben de saber. No se olviden
comentar, darle me gusta y claro, suscribirse para ver los siguientes 2 videos de patrones, unos patrones muy raros y a unos patrones que con solo verlos se pueden morir. También dejaré aquí en la descripción los nombres de los cubos que usé para ver si es que les gustan, si se compran o simplemente los dejaré aquí, punto ya. Ok, con esto me despido. Así que, más que cubos. Ahora sí vamos con el quinto patrón. Este patrón se llama el giro de centros. Pero, bueno, pues vamos a girar los centros, ¿no? Estamos intercambiándole las tapitas. ¿Qué se va a hacer? Ahora sí tenemos un hermoso giro de centros.